Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un miércoles más de su programa. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy yo acompañada con Carlos y Alejandro. ¿Cómo están, chicos? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gary. ¿Cómo están? Muy bien. Como saben, la anterior semana Carlos se quedó a medias con su explicación por un motivo tecnológico, se podría decir, del internet. Así que hoy nos vuelve a acompañar. Espero que puedan hacer todas sus preguntas, que aprovechen de dejarnos sus sugerencias, no sé, sus preguntas, todo lo que deseen y participen también, ¿no? Activamente en el programa. Eh, el tema que tocamos el anterior programa fue básicamente el aborto en la actualidad, ¿no? Nos quedamos un poco en la pregunta de inicio, que fue cuál fue la motivación de Carlos, ¿no? De iniciar este movimiento pro vida en Bolivia, qué fue lo que lo llevó a descubrir esta causa en Bolivia y cuáles son ahorita, en este momento, las cosas lo que él resaltaría como más importante para que la gente sepa y conozca, ¿no? De la causa pro vida. Súper, gracias Gaby, buenísimo. Muchas gracias otra vez por recibirme acá y por la paciencia que tienen conmigo, ¿no? Se siente mucho el cariño, así que yo estoy súper agradecido por eso. Bueno, vamos a la pregunta. Pasa que hace unos cuantos años atrás, deben ser unos 4 años, cuando estaba emprendiendo un proyecto ya familiar, ¿no? Con la que es mi esposa ahora. Uh-huh. Como que empezaron a surgir en mí muchas, ¿cómo se puede decir esto? Muchas inquietudes, ¿no? Muchas inseguridades con respecto a la educación de los hijos, el futuro de la familia, todo eso. Y me fui metiendo prácticamente de chiripa, ¿no? De gambeta ahí al tema de ideología de género y todo eso, ¿no? Me empecé a informar mucho, empecé a leer sobre el tema y llegué a un punto en el que me quedé muy preocupado por esto, ¿no? Y me di cuenta que mucha gente en mi entorno no conocía mucho del asunto, entonces a veces la gente no te pone mucha atención, digamos, ¿no? Tus amigos, familiares, cuando vienes con este tipo de cosas. Entonces decidí hacer un canal de YouTube, abrir un canal de YouTube, poner una fanpage en Facebook y difundir estas ideas de manera que mis amigos, precisamente yo estaba pensando más en gente cercana, como que vaya investigando ahí, digamos, no ir compartiéndoles algunas cositas o que me piden de casualidad y de pronto ahí me ponen más atención que si yo estoy ahí de fastidioso, ¿no? Diciéndoles, mira esto, otro, ¿no? Y verdad que funcionó, muchos amigos vieron los videos, empezaron a interesarse en el tema, recibí llamadas, fue bien bonita esa etapa, bien interesante. A través de esta iniciativa, digamos, ¿no? Gracias a esto que emprendí, me vi envuelto en una manifestación del 7 de agosto de 2018 en la Embajada de Argentina, que era precisamente en apoyo al pueblo argentino, ¿no? Para pedirle a los legisladores que no legalicen el aborto, ¿no? Entonces, en esta ¿Esto qué año fue, perdón? 2018. Okay. Entonces, nos encontramos en la puerta del consulado de Argentina, muchos jóvenes, no nos conocíamos, fue bastante inesperado esto, ¿no? Porque en el círculo de la gente pro vida casi todo el mundo se conoce, saben quiénes son, ya es gente que está muchos años ya, o sea, y fue sorprendente encontrar tantos jóvenes en esto, ¿no? Decidimos hacer un grupo de WhatsApp, una pequeña red de contactos de jóvenes, y de casualidad empezamos a hacer algunas capacitaciones, formaciones, más para nosotros también, ¿no? Y nos fuimos interiorizando más en el tema. Adoptamos el lema Salvemos las dos vidas, ¿no? Que es el que tiene el pañuelo celeste, y casualmente, sin querer, acabamos adquiriendo esa identidad, ¿no? El movimiento se llama Salvemos las dos vidas. Y en ese proceso de conocer más acerca del tema del aborto, caí en cuenta de que era el epicentro de toda la catástrofe que puede significar
el progresismo, el posmodernismo, más allá de sencillamente la ideología de género. Yo me di cuenta que el aborto es el punto central de todo, ¿no? Es impresionante, suena extraño, de pronto en el proceso también muchos lo vayan entendiendo, y de esa manera es que decidí dedicarme plena y solamente al tema del aborto, ¿no? Es un tema que estoy manejando específicamente, digamos, ¿no? En términos de activismo y todo eso, ya no estoy muy involucrado. Porque, déjame preguntarte, tú eres representante de la Red Provida de La Paz, ¿no? Mira, Salvemos las Dos Vidas se volvió una red nacional. O sea, fue increíble cómo empezamos en La Paz unos cuantos chicos, fuimos añadiendo chicos de otros departamentos, fueron añadiendo otros chicos y acabamos haciendo el 2019 una manifestación nacional, ¿no? Que se replicó en 7 departamentos. De esa manera, de repente, teníamos articulada una red con coordinadores en cada departamento y todo eso, ¿no? Ahorita Salvemos las Dos Vidas está un poquito en stand-by, un poquito ahí tranquilos, pero yo sería en todo caso el representante nacional, ¿no? De Salvemos las Dos Vidas. Estamos en un proceso de capacitación también con nuevos líderes y bueno, pues vamos a estar con unas buenas sorpresas por ahí bien interesantes. Ok. Bueno, volviendo a la segunda pregunta, ¿cuáles son las actividades que hace la red, no? O sea, en Bolivia específicamente. Bien, mira, Salvemos las Dos Vidas, digamos, como que esta iniciativa, ¿no? que salió de este 7 de agosto que te contaba, hemos estado trabajando mucho en el tema de formación para nosotros, hemos estado abriendo redes sociales para difundir ideas, hemos trabajado mucho en ese sentido, en algo como que en un trabajo cultural, en un trabajo, digamos, ¿cómo se dice esto? De divulgación, ¿no? Un tema tal vez político en ese sentido, ¿no? Porque el aborto tenemos que entender que es una cosa que se pelea desde las leyes, ¿no? Es una cosa que nos entra a través del legislativo, es una cosa que viene a partir del Estado. Entonces, estamos todos trabajando en eso, por un lado, ¿no? En varios departamentos se han ido dando poco a poco, espontáneamente, iniciativas de trabajos sociales también, como en Trinidad, por ejemplo, que durante la pandemia estuvieron ayudando a mamás, estuvieron consiguiendo ropita para bebés, haciendo actividades en calle, lo propio tal vez en Santa Cruz. Entonces el trabajo ha sido diversificando mucho con respecto al departamento, ¿no? Cada departamento es muy diferente y en cada ciudad se han ido dando diferentes tipos de actividades, digamos, ¿no? Otros en Cochabamba, en La Paz, tal vez hemos tenido el gusto de poder ir a colegios, a poder conversar con los chicos. Muy difícil, ¿no? Porque no, ahora prácticamente el tema ser pro vida está muy excluido, ¿no? Es como que muy mal visto, es algo sumamente políticamente incorrecto ahorita, ¿no? Si tú vas con una organización a hacer un sketch de feminismo, de aborto a cualquier colegio, te dejan entrar a la primera, ¿no? Pero si tú eres pro vida es una cosa que tiene muchas trabas, ¿no? No es algo bien visto precisamente, ¿no? Pero hemos tenido el gusto de hacer ese tipo de trabajo, entonces eso sería con respecto a nuestro movimiento como tal, ¿no? ¿Y cuáles son las actividades, digamos, que hacen para llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque la idea de tener un movimiento así es también llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, ¿cómo hacen para llegar? Porque, o qué... Me gustaría que nombres tus redes y que digas, ¿no? Súper. Porque es importante, porque hay mucha gente que no conoce nada, no tiene ni idea de que existen este tipo de redes en Bolivia. Bien, mira, justo ahora que lo dices, estamos buscando voluntarios, se han sumado varios chicos estos últimos días precisamente por el tema del 28 de septiembre, que fue tremendo revuelo. Nosotros estuvimos en la calle en varios departamentos, frente al tema de las marchas feministas para la legalización del aborto que hubo justo ayer, y se sumaron varios chicos y estamos todavía en la búsqueda, ¿no? Nos pueden buscar en Facebook como Salvemos las Dos Vidas Bolivia, en Instagram, en YouTube como Bolivia Provida. Se pueden contactar con nosotros a través de esto. Las redes sociales han sido un instrumento súper importante para nosotros. Hemos logrado contactar hasta con gente del extranjero, ¿no? Y hemos estado durante el tiempo de cuarentena rígida pudiendo más bien tener una gran audiencia, ¿no? En el tema de conferencias, charlas, capacitaciones y todo esto, ¿no?
Y hay otras organizaciones, claro, no somos la única, hay muchísima gente que se dedica al activismo en el tema Provida. De pronto, si les interesa trabajar con mujeres que han sufrido el tormento del aborto, pueden buscar a Proyecto Raquel. Si de pronto conocen a mamás que necesitan ayuda, pueden buscar el Centro de Ayuda a la Mujer que está en Santa Cruz, Cochabamba. Todo eso vamos a compartir en nuestra red de Telegram. Y súper, eso que es importante para que la gente también tenga un acceso directo a estas redes, ¿no? Y pueden sumarse a cualquiera de estas organizaciones, ¿no? Y como saben, bueno, Salvemos las Dos Vidas, nos movemos en un ámbito un poquito más político, pero de todas maneras hay iniciativas de trabajos sociales, por ejemplo, ¿no? Y eso depende mucho de cada activista, de cada uno de nosotros, porque la verdad es que así han nacido todas las iniciativas, ¿no? Un chico que decía, mira, yo sé de tal cosa, que en tal barrio hay tal persona o tales personas, vamos a ver. Entonces, de esa manera se van dando las actividades, digamos, que poco a poco se han hecho sostenibles, algunas y otras no. Pero va por ahí. Es bien difícil llevar la causa Provida aquí en Bolivia. Cabe decir otra vez, como en todo lado, ¿no? Que no contamos con ningún financiamiento. Los chicos sacan realmente a su bolsillo plata para hacer sus actividades y todas las cosas. Entonces, es esa manera espontánea en la que muchas veces trabajamos, ¿no? A veces hasta improvisada, pero no tenemos otro remedio. Ok. No sé, Alejandro, si tú tienes una pregunta o... Bien, tratando de entrar al tema que la gente obviamente debe estar esperando, es tratar directamente este asunto de lo del aborto, ¿no? Y cuando hablamos ya de esto del aborto, pues nuestro interés y la temática abarca un montón de áreas, tú las conoces muy bien, Carlos, desde lo biológico, ¿no? Lo jurídico, lo filosófico, lo religioso, lo educativo, lo comunicacional, empresarial, político, etcétera, ¿no? Y yo tengo algunas preguntas dentro de cada una de estas áreas, algunas, que es importante creo que abordarlas porque la gente tiene dudas sobre esto. Por ejemplo, nos han venido al cuento, tú lo sabes muy bien, Carlos, que los niños por nacer, ¿no? No son seres humanos. Y vamos a ir desde lo básico, porque la gente piensa que, bueno, realmente como no ha nacido, no es un ser humano, no tiene vida, no tiene sensaciones, no tiene la capacidad de sentir dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dices en cuanto a ese criterio de que los niños no son considerados seres humanos? La pregunta en pocas palabras vendría a ser, ¿desde cuándo es un ser humano un niño, ¿no? ¿Desde cuándo es un ser humano lo que se llama es considerado un producto, ¿no? Un producto o un feto? ¿Qué dices al respecto, hermano? Porque hay que romper estos mitos y que la gente empiece a entender qué es lo que está pasando con los niños por nacer. Ya, bien, mira, cuando estamos hablando precisamente del tema del aborto, lo que estamos discutiendo en el fondo es cuándo es lícito matar a una persona y cuándo no, un ser humano, cuándo es lícito matar a un ser humano y cuándo no. Y este no es un debate del todo nuevo, ¿no? Porque es una cosa que a lo largo de la historia nosotros hemos ido viendo en diferentes culturas, civilizaciones, que consideraban que ciertos tipos de ser humano, digamos, si se puede decir de esa manera, se podían eliminar, ¿no? Incluso se llegó a pensar, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en cierto momento de la historia, que los africanos, la gente negra, no eran seres humanos, ¿no? Entonces, como no eran seres humanos, se podían disponer de la manera que se quiera, como esclavos, se los podía matar, etc. Entonces, es algo que no es nuevo, ¿no? En la coyuntura, digamos, política, ¿no? Se ha discutido mucho. Bien, ahora, si nosotros ya nos remitimos a las pruebas científicas del siglo XXI, a toda la comprensión que tenemos del hombre y compañía, no hay manera de negar que el ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción, dadas las condiciones genéticas y de desarrollo que el ser humano tiene desde ese entonces, ¿no? Es un proceso de desarrollo ininterrumpido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con respecto al debate del aborto? Hay mucha gente ingenua que milita el aborto y dice, no, es un producto, es un conjunto de células, es lo mismo que si te sacaras un tumor, y no es lo mismo.
porque incluso la gente que es pro aborto, pero no es tan ingenua y es capaz de ser un poco más consecuente y sincera con la causa, puede admitir que estamos hablando de matar seres humanos. Por ejemplo, mira, hace un par de semanas tuvieron un debate pro vida versus pro aborto, un filósofo que se llama Jonathan Ramos con un filósofo abortista que se llama Nahuel Michalski. Nahuel no tenía ningún problema de admitir y decir, mira, es matar personas, sí, pero es que el aborto es un tema político. Entonces lo que estamos decidiendo es acerca de cosas como por ejemplo demografía, ¿no? Temas de natalidad. Entonces cada país decide en función a la política si se legaliza el aborto o no, pero no estamos, pero definitivamente es indiscutible que se está matando un ser humano. Entonces, incluso desde el propio sector pro aborto existe ese reconocimiento de la vida humana, ¿no? No sé, para completar un poquito la idea, lo último que se puede decir es que la vida como tal existe dentro de nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos una flora bacteriana que está totalmente viva. Si tú analizas el cuerpo del ser humano y ves esa flora bacteriana, te das cuenta que esa parte no es del ser humano, son seres vivos independientes del ser humano. Bien, perfecto. Si tú, por ejemplo, te cortas el brazo, tu brazo se cae al piso, ese brazo va a estar vivo un tiempo, va a tener células vivas y células humanas. Pero ese brazo no es Carlo Darío, no es que se me cayó el brazo y ahí está Carlo, no es un ser humano ese brazo. Ese brazo no tiene la capacidad de desarrollarse, todas las cualidades metabólicas que tiene que tener el ser humano para poder considerarse ser humano y mantener la vida. Entonces, ese proceso de mantenimiento de la vida, como lo decía en un principio, empieza en el momento de la concepción, ¿no? Y no es lo mismo. Ahora, ¿cómo se da el proceso de la concepción? Es algo muy simple. Se unen el espermatozoide y el óvulo, que son dos células diferentes una de la otra, se juntan y a través de la división de los cromosomas, ¿no? Resulta un ser humano totalmente nuevo con una carga genética totalmente nueva. El espermatozoide no es un ser humano, el óvulo no es un ser humano, ambos no pueden formar un ser humano desde cero, desde ser una sola célula, pero el óvulo fecundado, claro que sí, desde el momento cero de la bipartición. Genial. Has usado un término que es de orden filosófico, como es el término persona, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño salto tal vez al orden filosófico que tal vez quieras tratar o no. Pero ontológicamente, ¿un feto entonces es una persona o no? ¿Cómo lo verías, querido Carlos? Mira, para no embolatarnos mucho, el término persona dentro de la coyuntura, digamos, del tema del aborto, se usa especialmente en el ámbito jurídico, ¿no? Y claro, tiene obviamente una raíz filosófica, ¿no? Pero, ¿dónde tenemos que centrar especialmente nuestra atención? Puede sonar tal vez un poquito reduccionista, pero realmente el punto en el que te tienes que centrar es en el ámbito biológico, ¿no? Porque al final de cuentas, el ámbito jurídico, por ejemplo, si tú naces en el campo, digamos, ¿no? No tienes un certificado de nacimiento, no estás reconocido por el Estado, entonces el Estado te desconoce, pero la naturaleza no te desconoce. Y eso es un tema biológico, ¿no? O sea, tu vida humana ya está ahí y punto. Entonces, en términos jurídicos, ¿quiénes son sujetos de derechos? ¿Quiénes son, de cierta manera, reconocidos por el Estado? Al momento que son reconocidos por el Estado, son personas. Si yo tengo mi vida ahí alejado en el campo, solo y con 3 personas más, tal vez ya, ok, mientras yo no tenga un acercamiento hacia el Estado y el Estado no me encuentre, no le importo. Entonces, no tiene sentido en realidad ponerse a discutir en el sentido jurídico de qué es y qué no es, porque al final de cuentas el derecho positivo se va a ajustar a lo que él quiera, pero la biología no. La biología va a tener una ley un poquito más absoluta, ¿no? De hecho una ley absoluta en su totalidad, ¿no? Ya, y antes de pasarle la palabra a Gaby, bajo este criterio entonces, Carlos, ¿qué me dirías respecto al hecho de que
Tenemos entonces un serio problema en el ámbito jurídico, porque el ámbito jurídico solamente reconoce a la persona cuando esa persona es reconocida por el Estado, por lo que me dices, ¿no es cierto? Entonces, el problema como tal que tenemos ahorita es de que el Estado tiene una limitante para reconocer a una persona. Aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos el asunto del Tratado de San José, que indica que justamente el niño es considerado un ser con derecho desde el vientre, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Bajo Exacto. ese criterio, entonces, el Estado tendría que reconocer a los niños por nacer como personas. Y aquí en Bolivia se están dando una cantidad increíble de abortos en instituciones como CIE, en instituciones como Mary Stops, donde de manera flagrante se está desconociendo la naturaleza, si vale el término en el orden jurídico, de que son seres o personas con derechos, ya son consideradas personas. ¿Estoy bien, Carlos? Es que mira, no es solamente el pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Si tú te vas a, por ejemplo, el Código Niño, Niña y Adolescente, el Código Niño, Niña y Adolescente reconoce como niño, niña o adolescente a todo boliviano desde el momento de la concepción, ¿ya? Pero ahí se encuentra con otras leyes, por ejemplo, ¿no?, que no le dan el mismo reconocimiento. Y eso es un problema, como te digo, de orden jurídico, ¿no? Que las leyes en sí no se ponen de acuerdo unas con otras. Pero, claro, pero obviamente... Carlos, pero en el orden de preponderancia... Exacto, justo acordémonos que el Código de Niño-Niña es pero de una preponderancia ínfima en comparación a un tratado internacional que está incluso sobre la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Y la propia Constitución Política del Estado también en Bolivia reconoce al Exacto. niño por nacer como sujeto de derechos. Pero ahí tienes que tomar en cuenta que esas dos cosas son diferentes en el ámbito jurídico. Una cosa es el sujeto Claro. de derecho y otra cosa es la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el ámbito legal puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, es un ámbito muy cochino y es precisamente donde ahorita se está librando el tema del aborto legal, de cierta manera. A ver, ¿cómo te explico? Claro. Para no confundir. En Bolivia el aborto no es legal porque está penado en el Código Penal. O sea, es un delito con ciertas causales de impunidad. No deja de dársele una carga negativa desde la propia legislación. Una carga de delito, ¿no? Bien. Pero ¿qué resulta? Que a partir de la sentencia constitucional 206 de 2014 se intenta como que hacer que el Estado facilite esos abortos en las causales de impunidad, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que los jueces, ¿no?, a través de las defensorías, permiten, o bueno, más que permitir, ordenan que se realicen los abortos. Como por ejemplo lo que ha pasado en Sucre con los últimos casos, ¿no? Hace unos 8 meses fue, ¿no?, de una adolescente que estaba embarazada y que la Defensoría de la Niñez inmediatamente tomó este caso de embarazo. Los médicos, ¿no?, al evaluar el caso y al ver el estado avanzado de la gestación, sugirieron esperar al 6º mes para hacer una cesárea, ¿ya? No me equivoco, era el 6º mes lo que sugirieron en ese entonces. Y eso iba a ser mejor para la mamá y para el niño, ¿ya? Pero, a pesar de las recomendaciones médicas, un juez ordenó que se haga el aborto. Listo, y los médicos lo tuvieron que hacer. Entonces, si ahorita están pidiendo aborto legal en las calles, los grupos feministas, los grupos pro aborto, de cierta manera están en un ridículo, en un absurdo, porque en Bolivia el aborto se hace desde el Estado a través de los jueces, y no importa al final de cuentas el resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Y no solamente en menores de edad, ¿no? Y no solamente por las causales, ¿no?, de aborto impune. Hay muchísimo más que hablar con respecto a esto, pero adelante, Alejandro, no sé si en eso tienes alguna Gaby, pregunta. si tienes alguna pregunta. Yo le quería preguntar, ¿y cómo es que ocurre, digamos, esta impunidad en términos de jueces, los movimientos pro aborto? O sea, los financian
en Bolivia, ¿quiénes? ¿No? O sea, ¿cómo se mueve, no? Porque si hay jueces que están promoviendo básicamente el aborto, aunque no sea legal, o sea, ¿cómo entra una figura que no es legal dentro de un cuadro judicial? Bien, has tocado muchos puntos, entonces hay que ir viendo una cosa a la vez. Empezando del tema de la promoción del aborto y el financiamiento. El aborto se promueve en todos los países de Latinoamérica a través de organismos internacionales. Por ejemplo, la IPPF envió a Bolivia a diferentes instituciones, como por ejemplo CIES, Católicas por el Derecho a Decidir, más de 17 millones de dólares entre el 2008 y el 2018. Es una cifra muy alta. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de esas instituciones? Esas instituciones abiertamente, a través de papelería muy fina, por ejemplo, promueven el aborto como un derecho de la mujer cuando en nuestro país no lo es. Se inmiscuyen en los procesos legislativos, convocan ruedas, paneles de jóvenes para que ellos hablen en nombre de ellos diciendo que es la juventud, por ejemplo. Y de esa manera, el 2014, uno de los financiamientos más fuertes de IPPF, de más de 2 millones de dólares, nos hace más o menos intuir que si es el año de la promulgación de la sentencia constitucional 206, que es precisamente de la que se están agarrando desde el punto de vista legal para realizar abortos y además hacerlo pasar como legal, al punto de que quieren un protocolo de ILE, que en Bolivia no existe la ILE, la interrupción legal del embarazo. Bueno, pues se van colando en el ámbito legislativo. Eso es una cosa. Hay organizaciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que desde el Estado promueven el aborto también, pero curiosamente también tienen acercamientos importantes con estas organizaciones internacionales. Sin ir muy lejos, recién la Defensoría del Pueblo está preparando una ley de aborto, ¿no? Que seguramente la van a meter pronto a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que se ha desarrollado a partir de un informe financiado por el Foro LAC, por IPAS Bolivia, que son igual ONGs extranjeras, digamos, ¿no? Y que es más, o sea, este informe de la Defensoría del Pueblo se presenta en este Foro LAC, que depende de IPPF y está afiliada a la IPPF. Bien. ¿Qué es la IPPF, no? Para la gente que no sabe. Perfecto. Sí, pucha, el otro día estábamos desarrollando bastante bien ese punto, pero ahí se Sí, todo el mundo me decía, se cortó, no se entendió, entonces sería bueno que hagas como una recapitulación. La IPPF vendría a ser la organización encargada de la red de clínicas abortistas más grande del planeta, ¿ya? Tienen sucursales en prácticamente todos los países de tercer mundo, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, a través de CIES, que es su filial, ¿no? Tienen aproximadamente 18... Entonces, perdón que te corte, entonces diríamos que la IPPF tiene una sucursal directamente relacionada con CIES. Totalmente, ¿no? Ustedes pueden buscar en la página oficial de eso IPPF, es importante. Ustedes entran a ippf.org, buscan la pestaña que dice Partners, van a la pestaña que dice Bolivia, y les va a aparecer directamente CIES Bolivia, Centro de Investigación, Salud y Servicios, ¿no? Tú te vas a los estados financieros de IPPF y tú encuentras cada año el desglose de cómo a partir del 2008 muchas organizaciones han estado recibiendo dinero, entre esas CIES la que más recibe. CIES es la organización que de IPPF más dinero recibe. Y está equipada para realizar abortos en más de 18 sucursales, o sea, 18 centros de salud móviles o fijos. Y eso es una locura, ¿no? Y aparte de eso, o sea, realizar los abortos y todo esto dentro del marco, digamos, legal de la normativa, bien, también lo promueven, también generan, como te decía, que se promulguen estas leyes, ¿no? Y bueno, se está colando en instituciones del Estado, como por ejemplo, le decía, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y a ver qué tal les va con su proyecto de ley, que bueno,
Estamos esperando a ver si se van a animar a promulgarlo. Pero entre aquellas cosas, ¿no?, que decían, por ejemplo, en las presentaciones de la ley y de sus informes, tachaban a los médicos objetores de conciencia, que son los médicos que no quieren hacer abortos, que precisamente creo que los médicos son los primeros afectados, ¿no?, en este tipo de normativas, porque los que tienen que hacer las cosas son ellos, son sus manos las que trabajan. Los tacharon de animales, ¿no?, de cavernícolas. Entonces, de cierta manera había un perjuicio grande para el sector médico, que estaría limitado al momento de conseguir un trabajo en el Estado, ¿no? Y eso es una de las intenciones que tiene la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Terrible lo que cuentas, Carlos. Para aquellos que nos ven desde otros países y demás, de seguro que tienen otro tipo de, bueno, es obvio que tienen otro tipo de ordenamiento jurídico, etcétera, pero lo que nos queda claro es que hay una misma mano negra, es decir, la IPPF, como un pulpo a nivel global, está manejando una serie de instituciones que buscan justamente legalizar el aborto. Y la pregunta que mucha gente se debe hacer es, ¿y para qué quieren tanto aborto los del IPPF? ¿Cuál es el negocio o cuál es la intención política? ¿Qué es lo que hay por detrás para que el IPPF tenga tanta saña por meter justamente el aborto en nuestros países? ¿Qué nos dices, Carlos? Bien, el aborto como tal tiene muchas formas de convertirse en un negocio, ¿no? Para empezar, el procedimiento, digamos, médico, que sea ya quirúrgico o farmacológico, tiene un precio, ¿no? Si bien un estado como Bolivia, por ejemplo, llegara a legalizar el aborto y tendría que facilitarlo, en cierto momento se vería en un problema, digamos, más que nada administrativo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos abortos, no? Entonces, ya tenemos clínicas CIES, por ejemplo, en nuestro país, que ellos harían abortos en el caso que se legalizara. Tú, digamos, como consumidor, ¿no?, si te vas a un centro de salud público, ustedes saben perfectamente bien cómo es nuestro sistema de salud público. No es que te la vas a pasar muy bien, la gente muchas veces te atiende de manera torpe, tú estás con un tema que es delicado, como por ejemplo que es este tema del aborto, ¿no? O sea, es bien complicado, digamos, ¿no?, para una persona acercarse a este tipo de servicio en el sistema estatal. El servicio que te van a dar en CIES, por ejemplo, va a ser un servicio con asistencia psicológica, con un recepcionista que te va a atender de mil amores, que te va a decir qué bien que has tomado esta decisión, vení, nosotros lo hacemos de inmediato, y el Estado boliviano va a subvencionar obviamente parte o la totalidad de ese servicio dado por esta ONG. Entonces, esa es una parte del negocio, vender el aborto como un producto, ya sea farmacológico o quirúrgico, ya lo sabemos. Y no es un producto barato. Para empezar, que necesita, por ejemplo, en lo posible, un seguimiento ecográfico previo y posterior, o sea, por las secuelas que puede dejar esto, ¿no? No es que sea tan fácil como ir, abortas y te vas, o sea, esto tendría que tener una inversión seria, ¿no? Tendría que manejarse bastante dinero ahí. Eso por un lado. Por otro lado está la venta de tejidos fetales, ¿no? Tejido embrionario, que en el mercado internacional y en el mercado negro internacional tienen una ponderación muy alta, o sea, son muy costosos y muy, muy requeridos, ¿no? En lo que respecta a nuestro país, recién tuve el gusto de encontrarme un pequeño artículo, una tesis, mejor dicho, de un estudiante de la UNSA, que hablaba precisamente de cómo en Bolivia no existe una normativa lo suficientemente clara para evitar que se vendan las partes de los fetos abortados, ¿no? Y esto es una cosa súper complicada porque se van a dar cuenta que en los proyectos de ley más vanguardistas, entre comillas, de los países vecinos, nunca se va a tocar el aspecto bioético, nunca se va a tratar el tema de precisamente de qué se hace con el material fetal. Y bueno, uno esperaría que después de un aborto eso se vaya a la basura, ¿no? Pero no es así. Hay mucha gente que está interesada en esto y la organización precisamente IPPF por muchos años ha sido investigada
por el tema de la venta de partes de fetos abortados, ¿no? Por grabaciones en las cuales se negociaban con los precios exactos, muy caros, ¿no? Desde los 200 sobre los $1000 cada parte distinta del material embrionario, ¿no? Entonces hay muchísimas formas a través de las cuales se lucra, ¿no? Y aparte del lucro estaría precisamente el tema del control demográfico. Son fines eugenésicos también, se matan dos pájaros de un tiro. Nosotros sabemos a partir del Memo 200, el informe Kissinger de los años 70, cómo Estados Unidos está interesado en disminuir la población de nuestros países a toda costa, porque se les agotarían pronto los recursos a ellos y tendrían que garantizar que las reservas de recursos de los países del tercer mundo queden intactas para ellos poder explotar esos recursos. Eso no es un secreto, lo pueden buscar en internet, son documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos que son totalmente accesibles para que ustedes los investiguen, ¿no? Bien, eso es una cosa que ha ocurrido en los 60, especialmente en Perú y Bolivia. Uno de los intentos eugenésicos más importantes que hizo los Estados Unidos con nosotros fue la esterilización masiva de mujeres indígenas. Ustedes lo pueden revisar en un documental que se llama Yaguar Maiku, que eso igual lo estaba comentando justo en la anterior sesión del contacto, ¿no? Que aproximadamente se esterilizaron 200.000 mujeres indígenas entre Perú y Bolivia a través de diferentes cuerpos médicos, en teoría, que venían a hacer un servicio comunitario, un servicio social a nuestros países. Algo que yo quiero acotar a lo que estás diciendo justamente es que sería bueno también poner como antecedente que cada vez que ves un cuerpo médico internacional llegar a una comunidad indígena o no sé, al campo en alguna ciudad, siempre trae una política de reproducción, ¿no? Entonces sería bueno que también la gente se ponga a pensar y lanzarlo como una manera de, no sé, de análisis, que eso no es algo aleatorio, ¿entiendes? Es algo realmente estratégico, ¿no? O sea, que cada vez que hay una ONG o hay un cuerpo de paz, que le llaman, ¿no? En diferentes países, o, ¿no? USAID. Hay un montón. USAID. Yo el anterior, ¿cómo se dice? Conversatorio mencioné sobre Médicos Sin Fronteras, que llegan a los lugares más recónditos de diferentes países de Amazonía. Hablo de Santa Cruz, de Brasil, Paraguay y todas nuestras fronteras, donde ellos trabajan igual con poblaciones vulnerables y donde ellos también llegan con esta política de pro aborto, ¿no? Entonces, pienso que es bien importante hacer justamente acotar a ese punto que tú dices, ¿no? O sea, ellos vienen también con esa política eugenésica de reducción de la población, porque no se puede llamar de otra forma. Y es bien interesante cómo esto, por ejemplo, tú has nombrado a Médicos Sin Fronteras, me parece. Sí. Yo he puesto, de hecho, en el Telegram, y voy a acotar más información sobre médicos que, de hecho, ellos desarrollan la política del aborto en las fronteras entre Brasil y Bolivia, ¿no? Muchos pueblos que están en la frontera de Brasil y Bolivia. Entonces, hay muchos proyectos internacionales que manejan diferentes ONG, pero entre las más importantes están Médicos Sin Fronteras. Sí, mira, es bien interesante cómo este tema del aborto se filtra en organismos internacionales, no solamente de corte ONGero, sino también en organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU. ¿Ya? La IPPF, antes de ser la IPPF, se llamaba la Liga de Control de Natalidad. Es súper interesante saber esto porque ahí nos damos cuenta, a un primer vistazo del nombre, el interés, o sea, el propósito de esta organización. A partir de esta Liga de Control de Natalidad, que tenía como fin en los Estados Unidos limitar la población de negros y latinos, ¿ok? Y a partir de precisamente el Memo 200, el informe Kissinger, cómo se crean organismos internacionales a partir de la ONU, como lo es la UNFPA.
el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es un nombre súper raro de entender porque, o sea, tú dices el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿esto para qué sirve? Es un fondo de dinero, o sea, ¿qué significa? Realmente a mí me quedaba ahí en la cabeza flotando esto, y es que está clarísimo en su nombre. Se ocupan precisamente el tema poblacional. Y, por ejemplo, Médicos Sin Frontera trabaja con los proyectos de la UNFPA, igual que Mary Stops, ¿no? Entonces, es esta gente la que está en el campo dando capacitaciones sobre feminismo, sobre aborto y además dando ciertos, entre comillas, cuidados médicos a nuestras mujeres indígenas, ¿no? Que yo pondría en duda a partir del Yaguarmaicu, por ejemplo, ¿no? Ahí que estén poniendo vitaminitas y cositas, hay suplementos, es una cosa que llama mucho la atención y hasta parece peligroso, ¿no? Pero, bien, ¿qué pasa con esto del tema del trabajo de esta gente en el campo? Tenemos un gobierno que en teoría debería defender de cierta manera la soberanía de los pueblos, los costumbres, los saberes ancestrales. Claro que si va un pastor o un cura al campo, a algún pueblo, ¡wow! Colonización ideológica y que no sé qué. Pero claro, cuando va la feminista, cuando va la ONG gringa a enseñar anticoncepción, eso no es colonización ideológica, eso no es colonización cultural. Y ahí estamos viendo cómo en mucha gente de la cúpula de gobierno hay un doble discurso muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, este tema me gustaría mucho empaginarlo ahorita por la coyuntura, que es el tema de la huipala y todo esto que hubo tremendo revuelo. Las feministas que están militando precisamente el aborto, por ejemplo, ayer, el 28 de septiembre, en su marcha feminista del aborto, estaban llevando y reivindicando la huipala, ¿no? Y a mí me parece súper curioso cómo todos estos movimientos feministas adhieren a ideologías más o menos indigenistas, a defender la huipala, a querer hablar de una izquierda, digamos, antiimperialista, anticolonialista, cuando las que están promoviendo el imperialismo yanqui en primera fila son ellas, ¿no? Representando y encabezando a estas ONGs, estas organizaciones internacionales que quieren ir a lucrar con la sangre de niños bolivianos. O sea, al final de cuentas, la contradicción es infinita, o sea, no hay manera de perderse, justificarlas, o sea, y es ridículo, es totalmente... Quiero hacerte una pregunta sobre los movimientos feministas que tal vez la gente no sabe. La mayoría de los movimientos feministas en Bolivia y en la mayoría de en todos los países son financiados, ¿no? No son como los grupos pro vida. Mira, depende del grupo feminista, tienen más o menos financiamiento. Son financiamientos importantes. Si tú te vas a los sectores financieros del IPF, hay un colectivo un colectivo Rebeldía, por ejemplo, que recibe mucha plata, ¿no? Y sí es financiado desde IPPF. Tú puedes hacer un sketch, digamos, de lo que tú quieras, ¿no? Sobre el tema, ahí está, masculinidades, digamos, ¿no? Y te contactas con este colectivo Rebeldía y te financian lo que tú quieras, hasta pintura para hacer grafitis, ¿no? Contar que esté bajo el título de arte, por ejemplo, ¿no? Arte urbano, digamos, ¿no? Entonces sí hay un gran caudal de plata a través de esto, y no solamente de IPPF, ¿no? Reciben plata de organizaciones como la Embajada de España, la Embajada de Francia, la Unión Europea, o sea, es impresionante. Porque mucha gente me preguntó en el mensaje, ¿y cómo es que vemos a estas feministas marchando? Y ¿no? O sea, por libre o porque hay alguien nada que hace gratis, ¿no? Mira, la niñita que quiere sentirse cool, ¿no? Porque va a salvar al mundo con su pañuelito verde y poniéndose en tetas en el Prado, pues muy posiblemente no le paguen, muy posiblemente no le estén pagando. Pero las cabezas que manejan todo esto y facilitan que en el tiempo permanezcan estos movimientos son gente pagada. O sea, eso no hay donde perderse. Y tenemos organismos con un nombre importante, con un registro en la Cancillería, que nos dan una certificación de que tienen un financiamiento, tienen oficinas y tienen un modus operandi claro, o sea, tienen una estructura funcional real, ¿no? Cosa que ahorita yo... O sea que estaríamos hablando, como hablamos en el primer conversatorio, de una agenda global. Pertenecen a una subagenda global, ¿no?
estaría sujeto a la Agenda ONU 2030, ¿no? Ahí está, esa es la agenda. Todas las ONGs de tipo ecologista, feminista. Exacto, ambientalismo, feminismo, y aborto, movimientos LGTB, y inclusive la agenda antirreligión, que también se maneja dentro de la ONU. Sí, claro. ¿No? La ONU lo acepta a primera voz, que la religión es un problema, ¿no? Para el avance de la agenda. Cualquiera. Sí, hay varios documentos de la ONU donde directamente se aprueba o se marca el lineamiento para desmontar o destruir las religiones, ¿no? Con un plazo, etcétera. Hay documentos que vamos a tratar de compartirlos en esta semana. Lo que estábamos hablando hace ratito es bien interesante, porque la pregunta de la gente es, ok, hay un negocio relacionado con el gobierno de sumas altísimas, ¿no? Por tratamientos carísimos para hacer abortos. Hay tráfico de órganos, ¿no? Aparte del tráfico de órganos, hay el deseo, obviamente, de tener influencia política también en cada uno de nuestros países, etcétera. Esta organización es la IPPF. La IPPF está relacionada con la ONU o la agenda de la ONU 2030, sí, etcétera. Ahora, la ONU no es un ente que funcione de manera, en el sentido de como una sola mente, ¿no? Para nada. Pero pienso que sobre la ONU todavía hay gente que está manejando el asunto, ¿no? ¿Qué sabes, Carlos, respecto a la injerencia de gente como George Soros, por ejemplo, en todo esto, en relación a la ONU? ¿Está por debajo, está por encima? ¿Qué sabes sobre esto? Porque este es un secreto a voces y es una cuestión que la gente intuye y sabe, en cierta forma, respecto a este tipo de influencia. Perfecto. Definitivamente lo que estamos viviendo ahora en todos los gobiernos, digamos, de corte más o menos de centro a izquierda, ¿no? Que tienden al socialismo y a las justicias sociales y a los colectivismos y todo esto, al final es una agenda metacapitalista. ¿Qué significa esto? Hay diferentes élites, hay mucha gente con plata que a través o escondidos dentro de un disfraz de filantropía promueven distintas agendas a través de organismos como por ejemplo la ONU, como por ejemplo la OEA, como por ejemplo la Unión Europea, y etcétera, cosas internacionales, financian, ¿no?, la divulgación de sus agendas, que claro, ellos obviamente en cierto momento van a tener un beneficio económico. Antes, ¿no?, las empresas agarraban y tenían que publicitar sus productos de manera directa, digamos, ¿no? Yo qué sé, una gaseosa la ponemos en la televisión, es la gaseosa más rica, cómprate tu gaseosa. Pero ahora, ¿cómo se venden los productos? Pongamos de ejemplo los anticonceptivos, a través del tema salud sexual y reproductiva. Si tú, bueno, pues quieres tener una vida sexual y reproductiva sana, usa condón. Pero ¿qué están haciendo detrás de esto? Han metido a través de una agenda de salud sexual y reproductiva un producto que te van a vender. Entonces eso es precisamente a lo que nosotros podemos llamarle metacapitalismo, ¿no? Gente que está vendiendo productos a través, o se está enriqueciendo a través de este tipo de cosas, ¿no? Entre aquellas cosas, por ejemplo, podría estar el tema de George Soros, que es un tema que da para hablar 10 años, ¿no? Y las diferentes élites y gente que precisamente está detrás de esto. Podemos hablar también de la fundación Bill y Melinda Gates, de Bill Gates, que, bueno, pues igual financia, por ejemplo, a la IPPF, y precisamente también todo el tema de las... Entonces, es gente poderosísima que no podríamos esperar menos de que estén detrás de estas agendas. Además, lo que pasa es que, bueno, perdón, pero quiero acotar, lo que pasa es que son subagendas de una misma agenda, ¿no? El ambientalismo, el aborto, la agenda LGTB también, ¿no? La ideología de género. Entonces es bien importante que la gente entienda que todas forman parte de una misma agenda, ¿no? Solamente que las atacan de distintas formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Europa es exactamente igual, ¿no? O sea, tenemos el mismo problema.
Claro que aquí en Europa, por ejemplo, el aborto ya es legal hace, por ejemplo, aquí en Suiza desde hace 15 años, depende de donde tú te encuentres, pero aún así hay movimientos pro vida, ¿no? Que se enfrentan a esta realidad. ¿Por qué? Porque hay estadísticas que muestran que, yo compartí esas estadísticas en el Telegram, la tasa de suicidios en jóvenes, ¿no? Y de cambios de, ¿cómo le dicen? De sexo, ¿cómo se dice? Transgenerismo, es proporcional a la tasa de abortos que han tenido en ese rango de edad, ¿no? Entonces ahí podemos tener un pequeño análisis de una sociedad, ¿no? Que se enfrenta al cuadro de un aborto legal, ¿entiendes? Entonces pienso que eso también es importante de analizar, porque, ¿no? Cuando tú hablas con la gente en Sudamérica, la mayoría de la gente que yo me he encontrado me dice, no, pero está bien, hay que abrirse, ¿no? Al mundo y es lo que te digo, lo que a mí me dice la gente, ¿no? Y hay que modernizarse y demás, ¿no? Porque justamente la agenda de la ONU promueve ese tipo de liberalismo, ¿no? Entre comillas. O sea, promueve el aborto como una idea de revolución y de libertad, cuando no es exactamente eso. No tiene nada que ver con libertad ni con revolución. Mira, el tema de la Agenda 2030 y todos los objetivos de desarrollo sostenible básicamente son una especie de pasaporte para que tú seas una buena persona. Si tú te adhieres a esto o tu organización adhiere a esto, pasas a estar en la lista de los buenos. Entonces, recibes financiamiento, eres reconocido. Pero de una ideología, ¿no? De un pensamiento único. Exacto. O sea, mientras más te robotices y no cuestiones y ejecutes, mejor. Entonces están como que coartando de cierta manera el pensamiento crítico de la gente, ¿no? Y cerrando bocas de cierta manera con dinero, ¿no? Como bien tú dices, es una agenda bastante coordinada, bastante unificada. Sí, pienso de la que tenemos que estar muy atentos, ¿no? En Bolivia. Pienso que el rol de los padres de familia, pienso que hoy en día la idea también es un poco de plantearse que la idea del rol del padre de familia va más allá, ¿entiendes? Así es. Y va más allá de simplemente yo mando a mi hijo al colegio o sea, hoy en día no puedes plantearte esa idea, porque hoy en día justamente la agenda plantea que la ideología de género es algo que se implementa en todas las escuelas públicas del mundo. Lo vemos en Estados Unidos, en Europa y en Argentina, que ya se lleva a cabo, y muy pronto en Bolivia. Entonces es como una llamada de atención a todos los padres también, a que pongan atención, ¿no? A lo que sus hijos aprenden también en clase. Acotando todo esto, chicos, Carlos, ¿qué consejo le darías a la gente como para identificar este tipo de cuestiones relacionadas al aborto, ideología de género, relacionado a estos movimientos políticos de línea izquierdista? Y eso nos debiera de llevar justamente al lado opuesto a líneas políticas de derecha. ¿Cómo tú podrías aconsejar a la gente como para que sepa identificar esto y no caigamos ni en uno ni en otro? Porque están relacionados. Lo que estamos aprendiendo ahora es que no es solamente el aborto, es una línea que se maneja de manera independiente para nada, sino que es parte de una serie de programas, si vale el término, relacionados con un propósito general, para mí, personalmente, de manejo y manipulación de la sociedad como ganado, ¿no? Tiene que ver el asunto de la ideología de género, tiene que ver el asunto del aborto, tiene que ver la cuestión del aspecto político, el desmantelamiento de cualquier tipo de religión, no solamente la del cristianismo en el área occidental, sino de cualquier religión, que es el propósito final, y a la vez también la manipulación y la cosificación, si vale el término, de los seres humanos, ¿no? Para manejarlos como producto. ¿Cuál sería tu consejo entonces, Carlos, para las familias, los padres de familia, etcétera? Porque tú eres papá.
¿Cuál sería el consejo para decirles, miren, esta es la forma en la cual podrían cuidarse respecto a estos aspectos relacionados a esta agenda global para manejar todo esto, incluyendo obviamente esto del aborto, ¿no? Bien, la vida ya no es como antes, ¿no? El tema de como que mantenerse informado requiere un tiempo, ¿no?, de información. Nuestros hijos están expuestos a un sistema que ocupa muchísimo de su tiempo. Estamos hablando de entre 8 a 14 horas al día versus 1 hora de la cual pueden compartir con los papás. Entonces, una cosa en la que tienen que empezar a preocuparse los papás, y es que a muchos les da flojera también hacerlo, es recuperar el lugar primordial, el lugar privilegiado en la educación de sus hijos, ¿no? Delegar es muy fácil y muy cómodo, y además que está sustentado por el Estado, o sea, te lo están pagando de paso. Puedes meter a un colegio que quieras a tu hijo, pero y es hora de que los padres vayamos retomando ese lugar, ¿no? Que el lugar donde más aprendan, donde salga lo más importante, sea de la casa, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Que creo que precisamente en eso radica la paternidad, no es, ahí está mi guagua, qué linda, y qué lindo mi ingeniero cuando crezca, qué lindo mi doctor, mi médico, mi arquitecto, que es lo único que a la gente muchas veces les importa, ¿no? Aspectos que decías, ¿no, Ale? Que es bueno que pongamos, como que a los que les tengamos que poner una atención especial, digamos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, en los colegios paneles, ¿no?, de la ONU, que los hay muy seguido, ¿no? Enterarnos qué está pasando ahí. Después, las dicotomías también son un indicador, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, estos son los buenos, estos son los malos. Ese generar, digamos, esa polarización, por ejemplo, mira, el aborto es bueno, los providas son los malos, etcétera, cosas tienen que llamar la atención, y es una cosa que va pasando frecuentemente en nuestros hijos, no solamente en el tema género y aborto, por ejemplo, ¿no? En el campo se está educando mucho a los niños con Fausto Reynaga, por ejemplo, ¿no? Y Fausto Reynaga tiene un pensamiento muy dicotómico de la sociedad, ¿no? Son cosas a las que nosotros tenemos que ponerle especial atención también. Bien, es hora de educarse, y a la gente que tiene hijos, de una vez póngale pilas, porque les van a destruir la familia, les van a destruir el futuro, van a arrebatar a los niños, van a arrebatar a los hijos, y las familias van a quedar totalmente desprotegidas. Es hora de tomar de nuevo las riendas de esto. Y si hay una cosa buena que decirle a la gente, que choca mucho, y que lo estoy diciendo mucho últimamente, es, no tengamos miedo a reproducirlo, a tener familias grandes, a tener muchos hijos, a educar muchos hijos, porque precisamente ahí está la continuidad de una cultura, de un pensamiento, de una idea. Mientras más atomizada esté la sociedad, más somos máquinas de consumo, nada más. Todo esto es para ingresarnos en un mercado en el cual nosotros vayamos a comprar y vender nuestra vida, básicamente, ¿no? Y no vale la pena. Esto es un tema ya en el que uno se pone bien sentimental, y nada, quisiera pasar a otro punto ya fuera de los consejos. No soy el mejor. No, me parece importante rescatar lo que decías. Hay que informarse. Y algo que nosotros sabemos bien, aunque la gente puede pensar que estamos hablando de lo mismo que ellos están escuchando o que están pensando, pero cuando Carlos habla de informarse, cuando Gabriela habla de informarse, cuando mi persona habla de informarse, no estamos pensando en los medios de comunicación tradicional, ¿o no, Carlos? Para nada, no estamos pensando ni en la televisión que nos viene por cable, ni tampoco por la televisión nacional, sea el país en el cual estemos. Estamos hablando de buscar información en las redes sociales, buscar información y literatura que lamentablemente está siendo silenciada
para que justamente la gente no tenga la opción de verificar los actores que están detrás de todo esto, aunque en la televisión los hacen aparecer como que es la gente, la población que está clamando para que el aborto se apruebe. En realidad es gente financiada con un grupo más de tontos útiles que solamente por snobs están ahí correteando y desnudándose por la calle. No es eso informarse. Informarse es definitivamente tomar las riendas del control de nuestra familia, informándonos, pero a través de otros medios alternativos, no de los medios tradicionales. Dime si me equivoco o no, Carlos. Hay que buscar las dos caras de la moneda, o sea, no hay que tragarse la pastilla de entrada. Hay que tomarnos la molestia de ver las cosas de todas las formas posibles, digamos. De contrastarlas. Uh-huh. Y toda cruda mentira viene envuelta en una media verdad. Entonces, ahí está el problema. Hay que ser mucho más críticos con las cosas, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema del aborto nos han entrado mucho en Bolivia con el cuento de pobrecita la niña violada, ¿no? La causal violación, que es la más pequeña de las causales de aborto en todo el mundo, se utiliza mucho y es de la manera que la mayor parte de nuestra gente valida el aborto, siendo que no tiene la intención de abortar o matar a un niño. Y ahí nos están robando la identidad, porque ¿cuándo los bolivianos hemos sido tan panchos con la gente? El boliviano es solidario, el boliviano es de ese tipo de gente que apuesta a darle al que no tiene, que siempre está pendiente del necesitado. Nuestra sociedad en eso yo valoro que es muy hermosa. Yo creo que el boliviano tiene una hospitalidad, una solidaridad un poco especial con respecto al resto del continente en general. Entonces, nos vienen con este tipo de cuentos, ¿no? Ay, pobrecita, pero ¿qué culpa tiene el niño? Realmente, como sociedad, como bolivianos, creo que podemos hacernos cargo de él, ¿no? Claro. Cuidar al niño que necesita, a la mamá que necesita, y estamos fracasando y metiendo un problema bajo la alfombra. Contrastemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad cuando nos dicen que el aborto es la única solución a la pobreza? Si se supone que estamos superando la pobreza en este proceso de cambio, no necesitamos, yo creo, el aborto, ¿no?, para avanzar más en eso. Realmente hay otras soluciones más interesantes que eliminar al indeseado, ¿no? Eliminar a quien no fue planificado. Entonces, ya es hora de ponernos las pilas con ese aspecto crítico, ¿no?, de la vida. Sí. Carlos, no sé si Gary tiene preguntas antes, pero te comento que yo hablé de este programa, de que ibas a estar tú presente, y con varias personas iniciaron llegar preguntas para ti. Voy a hacerte preguntas que no son mías. Bien, una pregunta que me llegaba era, ¿qué opinas sobre la venta de óvulos y espermatozoides y sobre la venta de embriones? ¿Qué dices al respecto, hermano? Súper. El tema de los bancos de esperma, espermatozoides, incluso óvulos ya fecundados, ¿no?, los embriones y todo esto, de cierta manera entra en la lógica de convertir al ser humano en un objeto de consumo, ¿ya? De controlar de las 1000 maneras posibles la natalidad. Yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no?, con la fertilización in vitro y compañía de cosas, por muchas razones, no solamente morales, sino también un poco más en el ámbito más general o más objetivo, más, o sea, que puedes poner en prácticamente cualquier lugar, pero me parece que es muy complejo de profundizar, ¿no? El tema de los embriones, de la venta de espermatozoides y todo eso. Yo creo que precisamente para cerrar el punto lo dejaría en que estamos en la misma lógica de tener bajo el control cualquier población. Está en la misma lógica del aborto, porque estaríamos decidiendo sobre la reproducción, y no solamente de una persona, sino de una población, y las posibilidades que tiene eso a futuro son muy grandes, ¿no? Hay una película que no me acuerdo el nombre, por ejemplo,
no me acuerdo si era Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger que salía, es una parodia del futuro, ¿no? En el que se reproducían precisamente solamente por fertilización in vitro y tenían sexo por una computadora, por realidad virtual, porque se había desnaturalizado totalmente el acto sexual. Y es que es una cosa que ahora ya no es tan descabellada, ¿no? A ese punto podríamos estar llegando en un futuro, digamos, ¿no? Sí, nada raro. Gaby. No, o sea, yo pienso que ya estamos en eso. O sea, yo soy más negativa, tal vez. Bueno, igual la información que está ahí para mí pienso que la industria de óvulos, de espermatozoides, no es de hoy. Es una industria que en la ciencia se maneja hace casi 30 años. Entonces, no estamos hablando de una cosa improvisada, ni mucho menos, ¿cómo se dice? Vanguardista de hace 10 años. O sea, es algo que se maneja hace 30 años y que simplemente hoy salió a la vista. No sé si porque tal vez hoy, por el tema del COVID, la gente empezó a cuestionarse un poco de las cosas, pero los tejidos de animales y de fetos abortados se utilizan hace 30, 50 años atrás, ¿no? Claro. Entonces no es una realidad que vaya a ¿cómo te digo?, a disminuir, porque justamente traen muchos beneficios a la industria cosmetológica, a la industria de los órganos, a la industria, todo lo que tiene que ver con el plasma, la transfusión sanguínea, alimenticia, o sea, ya voy nombrando 4, luego 5, en todo lo que es transfusiones sanguíneas, que eso es otra parte que los virólogos lo entienden muy bien. Si tú hablas con un virólogo te lo va a explicar muy bien. Entonces, o sea, estamos hablando de una realidad que se ocultó, pero no porque no esté presente, sino porque la ética en la ciencia es una de las cosas que más está fallando hoy en día, ¿no? O sea, tenemos científicos que están trabajando sin ética, ¿no? Y esa es una pregunta también muy, muy fuerte, porque hoy en día, imagínate, como tú dijiste, nos estamos exponiendo a una que ni siquiera sabemos, somos experimentos de una tampoco sabemos, y otra cosa, a lo que yo quiero revenir, a lo que yo quiero, ¿cómo se dice? Quiero volver, es que cuando tú dijiste qué es lo que podemos hacer para en términos de las familias, pienso que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el rol de la mujer en las familias, porque hoy el rol de la mujer está muy devaluado. La mujer que se queda en casa y que es solamente madre de familia está vista como si fuera una nadie, como si fuera lo peor, como si no fuera nada, y sin embargo es algo tan valioso. Pienso que vamos a hacer un programa que tal vez sea el siguiente, que también quiero decir. Pienso que si no hay una madre que está presente en un hogar, aunque parezca un poco radical, no hay sociedad. Entonces, si no tenemos mujeres que están dispuestas a entregar su vida por sus hijos y enseñarles y participar de cada proceso de tu hijo, entonces es muy difícil es muy difícil crear una sociedad que nos haga grandes, ¿no? Porque es como tú dijiste, o sea, delegas a una empleada, no sé, a tu madre, ¿no? Lo estoy poniendo entre comillas, ¿ya? Para que nadie se ofenda. A una persona X, una cosa que es muy vital recordemos que ¿cómo se dice? El crecimiento de un niño, la personalidad de un niño se forma hasta los 6 años. Entonces, todo lo que tú le enseñes a ese niño, lo que tú le irradies a ese ser, es vital para lo que va a ser luego, ¿no? Entonces, pienso que el rol de la mujer es muy importante. Hoy en día vemos justamente al movimiento feminista también, que hace un gran daño en ese sentido, porque dice, no, la mujer que se queda en casa a cargo de sus hijos no está empoderada. No está empoderada, no sirve para nada, es una perdedora, se pierde todo de la vida, cuando no es así, ¿no?
O sea, nos están vendiendo una cosa falsa. Mira, justo de lo que estabas diciendo. Y pienso que el rol de la mujer es muy importante, ¿sabes? Sí, Hoy sí, en no, día. justo, precisamente. Ayer te digo, reflexionábamos un poco sobre la educación que habíamos recibido, ¿no? Con mi esposa, y yo me ponía a reflexionar sobre qué es lo que nos enseñaban a los hombres, ¿no? Qué es lo que a mí mi papá me enseñó, lo que le enseñó su papá a él, y era básicamente, ¿no? Un hombre, ¿no? Tiene que irradiar la fortaleza dentro de la familia, cuida de la mujer, cuida de la familia, es un protector. A la mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Me estoy acordando frases, ¿no? No se la toca ni con el pétalo de una rosa. Mi papá me decía, por ejemplo, un verdadero hombre jamás va a contratar a una prostituta. Entonces, hacia una reflexión acerca de lo que sería la masculinidad, el hombre, el rol del hombre, ¿no? Y hay tantas cosas tradicionales que son tan lindas, ¿no? Con respecto al varón, y nos poníamos a pensar, ¿y ahora de la mujer qué onda? O sea, lo tenemos tan difuso, tan difícil de describir cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Es que sí. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy se ha perdido completamente, y con el feminismo aún más, ¿no? O sea, ves mujeres profesionales, pero que no saben si van a ser profesionales, si van a ser madres, si van a... O sea, yo pienso, ¿no? Personalmente, que nada va a reemplazar una vida profesional si tú tienes un hijo, a estar con tus hijos, ¿me entiendes? Pero el problema es que el feminismo ha cambiado esa idea de las mujeres. Y eso es muy peligroso, porque... Mira, ¿a qué llegábamos con mi esposa al final de la reflexión? ¿Cuál es la consigna más básica que muchas veces nos hemos olvidado con respecto a la educación de las chicas? La mujer es el pilar del hogar. O sea, sí, ubica esa frase y de la sociedad. La debes tener en algún lado. Y eso se convierte en el pilar de la sociedad. No es que las mujeres tengan un rol tan chiquito, tan relegado, hay pobrecitas. No, por eso las atacan, por eso la agenda de la ONU va directo contra las mujeres. Porque sabe que si no hay mujeres fuertes y empoderadas, no hay sociedad. Entonces, si no hay sociedad, hay gente a manipular, ovejas que dirigir y personas que manipular. Exactamente, ¿no? Entonces, si tú derribas el pilar de la sociedad, te haces con la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el poderoso rol de las mujeres es una cosa a tomarse en cuenta. Yo pienso que eso es muy importante. Algo que tengo que agotar es, hay que tener mucho cuidado también de no solamente volcar todo el peso en el pilar de la mujer. Y no es no es el único pilar de la familia, ¿no? Obviamente hay que apuntar de que justamente lo que la ideología de género y el feminismo busca hacer es destruir el criterio de familia, y familia tiene que ver con papá y con mamá, ¿no? Esto para que ninguna los valores de la familia, en realidad. No, sí, en realidad para que nadie piense, entonces las feministas tienen nomás algo de exacto, ¿no? Podríamos perder. No, nada que ver, nada. No es nuestra intención decir eso. La intención es, en definitiva, que la función del padre es esencial para el desarrollo de los niños y de la sociedad. La función de la mamá es esencial para el desarrollo de los niños y de la sociedad. Y justamente padre y madre, ¿no?, formando una familia, cuidando una familia, cada uno con sus roles, hace que justamente la sociedad en general se sostenga, pero de la manera más exitosa posible, ¿no? Recuerden que cuando los hombres se afeminizan o se vuelven más afeminados, y las mujeres empiezan a escalar roles que tienen que ver con cuestiones masculinas, son justamente las épocas en las que mayor cantidad de crisis económicas se da en el mundo, ¿no? Es solamente una cuestión de ver lo que pasó en los años 60, lo que pasó en épocas en las que ya se quiso meter la ideología de género y no funcionó porque obviamente se presentaron enfermedades como el SIDA y demás, pero es esencial tener claro que son los dos. Eso ya nos queda clarísimo. Carlos, hay otra pregunta que tengo para ti, que me llegó justamente de esta tarde. La pregunta es, ¿existen diferentes tipos de feminismo? ¿Puede alguien considerarse feminista y estar en contra del aborto? Porque también tenemos ese tipo de
cuestiones que se van dando, y para mí, personalmente, me suenan a triqueñoladas, honestamente, como para confundir a la gente. No sé qué nos dices tú, Carlos. Bien. ¿Cómo lo hacemos sencillo? El feminismo es un término, ¿ya?, que precisamente sale de organizaciones internacionales, que básicamente lo que hacen es meter en una bolsa de buenismo a toda la gente que alguna vez ha hecho algo bueno en la historia y decir que fue feminista y que por eso hizo cosas buenas, ¿ya? Sí. Las primeras referentes de feminismo, incluso el feminismo, jamás en la vida se dijeron feministas a sí mismas. Ahora, si tú, por ejemplo, eres feminista y adhieres, por ejemplo, a la causa provida, ¿no?, y tienes pasas por la estupidez de decir en tu Facebook, digamos, yo soy feminista, pero estoy a favor de la vida, eso al feminismo no le importa. Tú te pasas a la misma bolsa el feminismo y en números cuentas como militante del aborto, porque el feminismo mainstream, o sea, el feminismo hegemónico, representa la causa del aborto. Entonces, y eso no lo dice uno mismo. Mira, ¿cómo es que uno es católico, por ejemplo? El catolicismo lo define la Iglesia Católica. Entonces, si yo quiero ser católico, tengo que más o menos cumplir un cierto cúmulo de creencias, ¿no? Por ejemplo, si yo no creo en la misa, yo no creo en la Eucaristía, estoy fuera de lo católico por más que crea en todo lo demás. ¿Quién lo dice? La Iglesia Católica. La Iglesia define qué es católico y qué no. ¿Quién define qué es feminismo y qué no? La ONU. Así de sencillo. Entonces, ya dentro del feminismo tienen sus cosas, están las feministas que aceptan que los transexuales son mujeres atrapados en los cuerpos de hombres, pero que son mujeres realmente, pero que hay otras que son trans excluyentes y que creen que el patriarcado gana cuando un hombre se hace mujer. O sea, pero esos son pleitos internos de los feminismos y ya temas, como decías, no menores por ahí. Pero si tú eres una buena persona y tienes buenas ideas y crees que el feminismo es algo bueno, replantéate lo que es el feminismo, investigar lo que es el feminismo y deja de decir que eres feminista porque le estás cagando. Lo digo así, con ese tono así como para que un poquito chistoso, para que se entienda bien, digamos, ¿no? No estás haciendo bien, estás mirando fuera del vacío. Exacto. Gaby, ¿alguna pregunta, alguna acotación? No, creo que no. Hay una pregunta que, bueno, va apuntando más para mí, pero igual, Carlos, si quieres responder, puedes hacer, no hay ningún problema. O Gaby. Aquí hay una pregunta más de orden teológico. Dice, ¿cómo podemos explicar cuando Dios manda castigar a pueblos enteros y matar a mujeres embarazadas? Como por ejemplo en Oseas 13, 16, incluso nos da hasta el versículo. Yo sí te dejo la palabra al pastor. Gracias, hermano. Lo que pasa es que para aquellos que preguntan esto, hay un punto que la gente no quiere aceptar, no lo quiere entender, no está de acuerdo con el asunto, y es el asunto de la soberanía. Dios es el autor de la vida y de todas las cosas que existen, y como dueño y autor de todas las cosas, también tiene normas o reglas morales que Él pone a conocimiento y del ser humano, y que cuando estas normas básicas para gente que no es necesariamente creyente de Dios las violan, pues Dios tiene el derecho o asume el derecho por ser soberano, de eliminar a ciertos grupos, ¿no? Esto implica también a sus descendientes, no importa si estos nacieron o no. O uno me dirá, pero esto no tendría que encajar más bien con la cuestión del aborto y demás cuestiones. No, porque las feministas no son las autoras y dueñas de la vida, en primer lugar. Dos, ellas no tienen principios morales, porque para tener principios morales tienen que ser ellas autoridades, ¿no? Tienen que ostentar el poder sobre toda cosa hecha, como para imponernos una base moral. El único que tiene esa capacidad es solamente Dios, y por ser Dios, lo que Él haga bajo la moralidad o la moral que Él nos plantea, todo lo que hace Dios es bueno, así de simple. Suena medio tosco, puede sonar muy poco convincente, muy convincente, no importa, Dios es soberano y dueño de todo. Así que en el proceso de juicio a naciones
que por algún tipo de práctica, algún tipo de criterio moral o pecado, como se menciona en las Escrituras, terminaron siendo objeto del juicio de Dios, pues lamentablemente sí, eso lo plantea Oseas, ¿no? Y eso no disminuye la calidad de bueno de Dios, ni tampoco la calidad de ser soberano por parte de Dios. Esto ocurre de esta manera. No sé qué puedes decir, Gaby, al respecto, o no sé si Carlos te anima a hablar al respecto. Bien, entonces vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, Gaby, alguna cosa más que quieras consultar? No, ¿O ya creo estamos que sobre no. la hora? Sí, creo que, no sé si Carlos quiere venir la próxima semana. Bueno, queda abierta la invitación. Podríamos tal vez hacer un banco de preguntas en la semana en la página, o también que nos dejen las preguntas y pasar simplemente a responder las preguntas, ¿no? Y sobre eso desarrollamos los subtemas que enriquecen las mismas preguntas, porque tú sabes, no se puede hablar del aborto sin hablar de feminismo, sin hablar de un montón de cosas. Tiene mucha relación. Sería súper enriquecedor. Ok, entonces, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer a partir de ahora es invitar a todos nuestros seguidores y a las personas que nos siguen por primera vez a dejarnos nuestras preguntas, ya sea en el inbox o en el inbox de alguno de los panelistas, ¿no? Que yo también he recibido muchas, la verdad. Que hoy no queda el tiempo, pero vamos a hacer una numerología de todas las preguntas que han llegado, ¿no? Para hacer un programa la próxima semana y responderlas, ¿no? Uno por uno. Y perfecto, con las que lleguen hoy también, ¿no? Y que tú también participes. Y así también, si alguna sugerencia tienen, está bienvenida. Hoy nos despedimos porque ya nos hemos pasado de la hora. Muchas gracias, Carlos, por venir. Te esperamos la próxima semana. Esperemos que estés disponible. No, súper, gracias por la invitación nuevamente. La próxima semana me anoto, claro que sí. Genial. Un poco frustrado por el material que hemos perdido de la anterior vez, que estaba bueno. Yo me sentí un poco más lúcido ese día, pero bueno, salió lo que Dios quiso el día y nada. Nos vemos entonces el próximo miércoles y gracias otra vez por la paciencia conmigo y nada, cuando quieran yo contentísimo de poder participar y poder compartir con ustedes. Genial. Muchas gracias. Sí, hay Carlos para rato, para todos los que están escuchando hay Carlos para rato, hay harta información que vamos a poder obtener con Carlos, es más que seguro. Bien, yo me despido, un fuerte abrazo a todos, gracias Carlos por tu participación, un abrazo a todos los que nos siguen y bien, la próxima semana va a estar súper interesante, así que estén pendientes a justamente nuestra página. Sí, exacto. Y dejen sus preguntas, y dejen sus preguntas. Sí. Sería tal vez, no sé, Gaby, habilitar el Telegram, tal vez un día X, con previo anuncio, como para que puedan comentar en el grupo y puedan llegar sus preguntas. Sería genial. Es una muy buena idea. Sí, de todas formas, yo pienso que vamos a escoger un día para hacer eso, pero lo vamos a avisar en la página, así que estén atentos, ¿no? A todos los que deseen. De todas formas, nos despedimos, les deseamos una buena semana y como siempre, nos despedimos con el recordatorio de siempre, que es la libertad de opinión es una farsa, sí, porque es muy importante, si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objetos del debate. Les deseo una hermosa semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.